Elisa se despertó antes de lo habitual. Hoy fue el día en el que oficialmente se convirtió en 18 años. La gente de edad llamaba llegada de edad. Pero para Elisa fue simplemente otro día con su abuelo. Otro día para oler el sol fresco en sus cabellos. Henry pretendió no recordar. Cuando Elisa se fue a la cocina, estaba sentado allí, diapositiva en la mano, glasas en la cara, sin expresión. «¡Estás tarde!», se aclamó. «Los desayunos son fríos». Elisa abrió sus labios para supresar una sonrisa. Sabía todo tan bien que tenía un hábito de ignorar su cumpleaños. Cada año lo sorprendería con una sorpresa. El desayuno pasó en una lluvia de risa. Finalmente, Henry puso abajo su copa de café. Se levantó y se deshizo de sus manos. «¡Vamos! Tengo trabajo para hacer en las tablas. Ven conmigo». Elisa se acompañó curiosamente, sus pies pasando por los pequeños puentes de humedad que quedaron por la lluvia de ayer. La antigua tabla estaba oculta detrás de un clumpo de árboles, la puerta de madera y madera creando en el viento. El señor Henry sacó la llave y la inserió en el bloque. La puerta se abrió lentamente, revelando dentro un culto alto con cabello blanco que brillaba en la luz del sol. Elisa se congeló. Storm, el nombre que luego le daría, se miró hacia ella, sus ojos negros profundos y alertos. Sus cuerdas fronteras rompieron el suelo, golpeando roca. El señor Henry dijo, su voz de perro con emoción: «Esto es Storm, no un sabio, pero él es fuerte y necesita un amigo». Elisa lloró, no por el perro, ni solo por la realización de su sueño de infancia, sino porque sabía que tenía Storm. Su abuelo tuvo que sacrificar mucho, quizás el dinero salvado para el invierno, quizás las largas noches de tosear y girar para calcular. Ese amor, tranquilo pero grande, cubrió su pequeño mundo. Storm no era tan dócil como Elisa había soñado. Cuando llegó a acercarse a él, el perro rompió las ruedas. Retiró un par de pasos, ojos llenos de sospecha. El señor Henry rió. «Parece que vas a tener un duro momento. Es obstinado como tu gran madre». Elisa limpió sus lágrimas. Sonrió brillantemente. Approchó pacientemente, bajó su cuerpo y gritó palabras suaves. Storm no salió, pero tampoco avanzó. El viaje a ganar confianza comenzó desde ese momento, lentamente, persistentemente, como un flujo subterráneo bajo un campo abierto. Esa tarde, Elisa se sentó en la puerta, agarrando la guitarra vieja de su madre. Cantó una canción corta, la canción que su madre usaba para llorarle al dormir cuando era niña. Storm, de la tabla, escuchó atentamente, sus pies tapando el suelo suavemente. El señor Henry vio la escena, sus ojos llenos de lágrimas, pero los cornos de sus labios se curaron en un sonrisa satisfecho. A pesar de que la vida todavía tenía muchas preocupaciones, a pesar de que los campos de adelante eran llenos de desafíos desnombres. En este momento, él creyó que la felicidad era real. El día de la cumpleaños de Elisa, 18, terminó con la risa, el sonido del viento y el grito de los perros sonando por la gran tierra llamada Prairie Creek. El primer mañana, Elisa se dirigió hacia los campos con una bolsa de agua y un poco de maíz. La luz del sol amarillo carpetó el camino leyendo a los campos, y Storm quedó silenciosamente bajo los árboles. Su espalda se bañaba en la luz brillante. Storm no se aceleró como los otros perros amigables, solo observó calmamente. Sus ojos apretaron. Sus ojos negros profundos brillaban con alerta. Elisa no tomó tiempo, puso la bolsa de maíz enfrente de Storm. Luego tomó un par de pasos de vuelta, situándose en el suelo, sus manos en sus piernas, relajándose. «Está bien», ella gritó. «¡Tenemos todo el tiempo!». Los primeros 3 días pasaron como una guerra silenciosa. Storm mantuvo su distancia. Cuando Elisa se acercó, él se aburría de las lluvias o se aburría de su cabeza. El señor Henry
Sentándose en una silla de roca no tan lejos, abrió sus brazos y sonrió. Te juro que Storm es más obstinado de lo que eras cuando eras un niño. Elisa sacó su lengua y sonrió de regreso, pero dentro ella estaba un poco triste. Pensaba que una amistad con un perro sería más fácil, como en los antiguos libros que su madre había leído. Pero Storm, con su naturaleza salvaje, no fue fácilmente atrapado por un par de pasos o un par de cubos de azúcar rojo. El cuarto día, el viento se levantó, el maíz se voló a través de la planta, y los árboles se abrieron y gritaron. Elisa decidió intentar algo más. No intentó acercarse a Storm. No llegó a tocarlo más. En lugar de eso, trajo una silla para sentarse cerca del jardín. Abrió su pequeño libro y empezó a escribir. Escribió sobre su madre, sobre su padre, sobre su abuelo, sobre su sueño de tener un compañero. Storm estaba allí, a veces mirando hacia ella, tal vez por curiosidad, tal vez por la suave melodía que Elisa cantaba entre las páginas. Cuando la noche se cayó, cuando Elisa se levantó, Storm tomó un paso más cerca de ella. Solo un paso, pero suficiente para hacerla sonriera toda la noche. Cada día desde entonces, un pequeño milagro sucedió. Storm dejó que ella toque su maíz, luego su cuello, luego un mañana, en la luz oscura, ni siquiera se sentó su cabeza en su espalda por un momento. ¿Ves? Elisa gritó desde lejos. Sus ojos brillaban. Hemos mejorado. Henry levantó su mano para cubrir su boca y sonrió, pero dentro sentía un orgullo inesperado. Elisa había crecido. No era más la pequeña chica que lloraba cuando se cayó. Había aprendido a ser paciente, a amar a un espíritu salvaje, igual que había aprendido a amarla. Esa mañana, cuando el sol arrojó el horizonte, Elisa puso el viejo asiento en la espalda de Storm por primera vez. Se acercó. Se volvió a mirar a ella. Sus ojos aún son oscuros, pero ya no son tan defiantes como antes. ¡Apúrate!, ella gritó. Podríamos tomar un largo tiempo, pero no me voy a despedir. En el puente, el señor Henry se sentó silencioso, su café frío en su mano. Él miró las siluetas de los dos niños, uno humano, uno perro. Descansó en el sol. Gracias silenciosamente a la vida por darle otra oportunidad para amar. Ese día, Prairie Creek estaba caliente. Sol de verano. Los árboles se rompieron. El suelo se rompió con espaldas. Elisa estaba cuidadosamente limpiando Storm en el jardín. Cada toque de limpieza era lento y firme, como un ritual sagrado. Storm aún era un poco obstinado, pero había parado de luchar como los primeros días. De repente, de la carretera que iba a la planta, había el ruido de un motor. Elisa levantó su cabeza. Una nube de hielo estaba cubriendo el cielo azul claro. El viejo truco negro se levantó. Luego paró enfrente de la puerta. 3 hombres salieron, todos vestidos de zapatillas, zapatillas y ojos exigentes. El señor Henry salió de la casa. Respirando, se ajustó su capa de zapatillas y se centró hacia la puerta. El hombre más alto, el con el cabello de bosque, habló primero. Henry Walker. ¿Nos recuerdas? El señor. Henry se aburrió. Sus ojos se bajaron. Travis, hace mucho tiempo. No veo. El hombre Travis sonrió, pero el sonrío no alcanzó sus ojos. No es tan largo. Henry, vain a recordarte de una vieja deuda. Ellis quedó silenciosa detrás del puente, sus manos agarrando las lluvias de Storm. ¿La deuda? Nunca había escuchado a su abuelo mencionarla. Travis sacó un paquete de papeles de su pozo. Aquí está el contrato. Hace 20 años. Te has ahorrado dinero para salvar esta facenda. Hemos estado pacientes por demasiado tiempo. Henry, es hora de pagar. El señor Henry estaba silencioso. Sus ojos usualmente resolutos eran negros. Necesitamos más tiempo, dijo. Su voz aburrió. Solo una más de temporada. Travis cruzó sus brazos, pareciendo pensativo. No somos malos.
Si lo pagas todo en 3 meses, estaremos bien. Si no. Él miró hacia las tablas, donde Storm estaba estampando sus pies nerviosamente. Vamos a conseguir la casa, la tierra, y todo en la tierra. El viento caliente sonó entre los puentes de madera. Elisa sintió el suelo quitarse debajo de sus pies. Storm sonrió nerviosamente, rompiendo su cabeza contra su espalda. 3 meses para una pequeña facenda como la suya. Esa fue una sentencia de muerte. El señor Henry sonrió fuertemente, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus espaldas. Lo veo. Nadie dijo nada más. Travis cruzó y subió a la camioneta con sus compañeros. La camioneta sonó lejos, dejando una ola de hielo y corazones pesados detrás. A medida que la mañana empezó, el cielo sobre el río Prairie era un anillo gris. Elisa se sentó en las escaleras, mirando hacia los bosques secos antes de ellos. Storm no estaba lejos, rompiendo de vez en cuando, rompiendo de la manera de los pájaros. El señor Henry se sentó en la silla rocante. Sus manos se agarraron sobre su cabeza. Lo siento. Elisa, dijo suavemente. Su voz se rompió en el viento. Te tengo involucrado. Elisa se agarró en la cabeza. Lágrimas se hundieron en sus ojos. Pero ella cerró sus labios y no lloró. No te culpo. Encontraremos una manera. Encontraremos una manera. El señor Henry sonrió, pero era un sonriente. Un sonrisa triste. En el horizonte, el sol muerto cayó en una ola negra. Mañana enfrentarían una nueva realidad, más feroz, más cruda, pero en el corazón de Eliza. Una pequeña semilla de esperanza había empezado a crecer. La noche cayó muy fuerte sobre el río Prairie, como un blanquillo grande cubriendo cada pared, cada árbol despejado. En la pequeña cabina, solo el grito de la cadera de roca donde el señor Henry se sentaba podía ser escuchado. Sus ojos mirando hacia la infinita noche. Elisa se levantó en el sofá. Un viejo blanquillo tapado en sus espaldas. Ella se agarró tranquilamente al bebé cubierto. Un regalo de cumpleaños que su madre le había dado hace años. Sus ojos estaban abiertos en la oscuridad. Incapaz de dormir. Un poco antes de la medianoche, Elisa se levantó calmamente y salió a la puerta. El viento caliente se rompió a través de su cabello, cargando el olor de la tierra seca y el grito de las insectas. Ella miró al cielo oscuro, dotado con estrellas. Ellas parecían tan distantes, tan indiferentes al pequeño dolor que llenó su corazón. Storm dormió cerca, curlado en una masa cálida, de vez en cuando. Él se aburrió en su sueño. Eliza se sentó al lado de Storm, alzándose contra el cuerpo del perro, sintiendo su calidez y respiración lenta. No perderemos nada. Ella gritó, como si fuera una obra. Dentro de la casa, el señor Henry rompió por una vieja caja de tijeras de madera y sacó un viejo libro de piel, un libro de notas de todas las costas, deudas y promesas no cumplidas. Se sentó en la mesa. Se volvió a la lámpara de aceite y empezó a correr por los números. Sus dedos calientes salieron lentamente e hábilmente. A través de las páginas no había muchas opciones. ¿Vender Storm? ¿Pagar algunas de las deudas y perder la última alegría de Elisa? ¿Vender la tierra? Pero si perdieran la tierra, perderían todo. Casa, alquiler, memorias. Se cerró los ojos. Su mente se abrió. El próximo mañana, Eliza se sentó en la mesa de cocina, una copa de leche caliente en su mano, sus ojos oscuros por la falta de sueño. El señor Henry se sentó a través de ella, sus brazos en la mesa, mirando cansado. Tengo una idea, Elisa dijo de repente, rompiendo la atmósfera pesada. El señor Henry se miró, su brazo se abrió. Pienso, si reclamos la tierra detrás de la montaña y plantamos maíz, podríamos ganar un poco de dinero antes de la fecha. El señor Henry se acercó su cabeza lentamente. Sabes, esa tierra ha sido abandonada por mucho tiempo. El suelo es vacío y no hay oxígeno para plantarlo. ¿Cómo podemos hacerlo dos?
Elisa apuntó sus manos alrededor de la copa, el hielo de la leche caliente quemando sus manos. No me importa, tendré que probarlo. Ella levantó su cabeza. El miro obstinado en sus ojos que Henry había visto cuando era niño, determinada para aprender a montar una bicicleta sin ruedas de entrenamiento. El señor Henry estuvo silencioso por mucho tiempo. Luego gritó: «Quizás. La tormenta puede ayudar». Esa tarde, llevaron a la tormenta hacia el campo abandonado detrás de la casa. El suelo estaba seco y duro, y la tierra estaba profunda. El viento quemó nubes de hielo, causando a ambas, a Elisa y al señor Henry, trataron de atascar la tormenta cruda a la espalda de Storm. El perro se agachó su cabeza violentamente, se rompió las piernas y apuntó sus pies. Sus ojos se preocuparon. Elisa trató de acalmarla, abrazando el cuello de Storm, pero a ningún aviso. Storm luchó, llevó la tormenta rompida a piezas y se despegó, dejando a los dos estando en silencio en el medio del campo abandonado. Esa noche, Elisa se sentó en silencio en el jardín, al lado de Storm, le abrazó las piernas, bajó el rostro en sus manos y lloró en silencio en el campo abandonado. Yo hice mi mejor. Ella chocó. Solo quiero salvar este hogar, salvar nuestro sueño. Storm se acercó, rompiendo su cabeza contra su espalda. Elisa levantó su cabeza, sorprendida, por primera vez. Ella vio comprensión en los ojos profundos de Storm. Y compromiso. Quizás este perro malvado había finalmente sentido su corazón. La mañana dejó un brillante y suave brillo sobre los campos de la playa de la playa. La tempestad de la mañana llevó el olor de la tierra abierta, el olor falso de la nueva semilla. Elisa se sentó en las escaleras, agarrando una copa de café caliente, sus ojos mirando sonorosamente en el horizonte distante. Storm se quedó cerca, silencio como una estatua viva. Su pelo gris y blanco brillaba en la tempestad de la mañana. Un plan loco se estaba formando en la mente de Elisa. «Papá», le llamó cuando Henry se acercó a la puerta. Un viejo suéter se rompió sobre sus espaldas. Dijo suavemente. «Todavía dormido. Quiero intentarlo de nuevo». Henry se sentó en la silla de roca, mirando a ella a través de los ojos cansados. «¿Intentarlo de nuevo qué?». Elisa se rompió, su corazón golpeando en su pecho. «Clear the land behind the hill». Arar la tierra. Plantar maíz. Con tormenta. Henry rió, una risa seca en el aire frío de la mañana. Storm solo pateaba el suelo. «Él no es una mula, Elisa, pero creo en él». Elisa dijo con firmeza: «Creo que podemos lograrlo. Si no, lo perderemos todo». Henry guardó silencio un buen rato. Sus ojos miraban fijamente el campo lleno de maleza. Las arrugas de su frente parecían hacerse más profundas. Finalmente, suspiró. Tomó su taza de café. Tomé un sorbo. Y asentí levemente. «Está bien. Si Storm hará. Te seguiré hasta el final». Esa mañana. Los dos comenzaron a prepararse. Henry rebuscó en el viejo granero y sacó un arado de mano oxidado. Elisa usó un trapo para limpiar el polvo de la estructura de hierro. Su corazón se llenó de esperanza. Acarició a Storm, susurrándole palabras de aliento al oído. Storm se giró para mirarla. Sus ojos la buscaban, pero ya no presa del pánico. Cuando Elisa le pasó la cuerda a Storm y lo ató al arado, él solo resopló levemente. Ya no se resistía con la misma fuerza que antes. Un rayo de esperanza brilló en su corazón. Empezaron en un pequeño terreno, justo al borde del bosque. Elisa llevaba las riendas. Su voz animaba suavemente a Storm. «Vamos, mi amigo, solo un paso». Storm pateó el suelo, vacilante. Henry estaba de pie detrás de él. Sus manos agarraban el bastón. Sus ojos no parpadeaban. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Entonces, como si percibiera la paciencia y la confianza que irradiaba la niña, Storm dio un paso adelante.
El arado trazó un pequeño surco en la tierra. Bien, bien. Eliza lloró. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Storm negó con la cabeza, pero siguió dando otro paso. La tierra se llenó de suaves risas, el crujido de las ruedas del arado sobre la tierra dura, y un sinfín de palabras de aliento. Los aldeanos comenzaron a reunirse para observar. Al principio, eran unos niños curiosos, luego los adultos, de pie, con los brazos cruzados. Sus ojos se llenaron de sospecha. Una mujer de mediana edad negó con la cabeza y dijo en voz alta: ¿Esa chica se cree una granjera de verdad? ¿Un caballo joven intentando arar la tierra? La risa se extendió entre la multitud como una mancha de aceite. Henry se apoyó en su bastón y avanzó. Su mirada era fría. Si no me ayudas, al menos no te interpongas en nuestro camino. La multitud incómoda se dispersó poco a poco, quedando solo Eliza y Storm en tierra firme. El sol estaba alto. El viento caliente empezó a secar el sudor que corría por las mejillas de Eliza. Storm jadeaba. Su pelaje estaba empapado en sudor, pero persistió en tirar del pesado arado. Cada arada atravesaba la tierra endurecida. Revelando el dulce aroma de la tierra nueva, Henry se secó el sudor de la frente. Miró a Eliza con una mezcla de preocupación y orgullo. «Eres la niña más testaruda que he conocido». Se rió con voz ronca. Eliza le devolvió la sonrisa. Lágrimas y sudor se mezclaban en su rostro bronceado. «Aprendí de ti», dijo. Y bajo ese vasto cielo, continuaron cultivando la nueva tierra. Cada brazada, cada paso, un juramento silencioso a la tierra, a la casa, al sueño que permaneció intacto en sus corazones. A la mañana siguiente, Prairie Creek recibió la primera luz del día con un resplandor dorado. Extendiéndose suavemente entre los árboles y los campos, Eliza se echó una vieja bufanda sobre los hombros y sacó a Storm del establo. El caballo caminaba en silencio junto a ella. Su pelaje blanco grisáceo brillaba con el rocío restante. El arado de Henry, que había sido ajustado la noche anterior, yacía al sol. Cuerdas nuevas atadas firmemente al marco de tiro. Hoy, comenzarían a explorar de verdad el páramo. Se acabaron los experimentos. No dudó más. Henry mismo ató el arado a Storm. Su vieja mano temblaba, pero firme. «Tómalo con calma», le recordó a Eliza. Poco a poco. «No lo presiones demasiado». Eliza asintió. Dio un paso adelante. Le dio palmaditas en el cuello a Storm. Le susurró palabras de consuelo. Storm resopló, como si lo entendiera. Cuando Eliza dio un suave grito, el caballo empezó a tirar. El primer surco era más profundo que el de ayer. Grandes trozos de tierra se rompieron bajo el arado. El viento olía a tierra mojada. Eliza apretó las riendas con más fuerza. Caminaba con paso firme junto a Storm. El sonido de sus pasos se mezclaba con el del arado rasgando la tierra. Pronto llegaron los aldeanos de nuevo. Los hombres estaban de pie con los brazos cruzados fuera de la cerca de madera. Las mujeres susurraban. Un hombre flaco con sombrero de paja rió con desprecio. «Mira, ¿crees que un caballo del cielo puede arar?» Otra anciana frunció los labios. «¡Qué farsa! ¿Crees que un caballo salvaje puede competir con un tractor?» La risa se extendió. Amarga y fría. Eliza se mordió el labio. Sus manos aferraron las riendas hasta que se pusieron blancas. Henry dio un paso adelante. Sus ojos, viejos pero ardientes. «Puedes reír», dijo. Su voz era firme pero cortante. «Pero al menos mi sobrina lucha por su hogar. ¿Y tú?» La multitud guardó silencio, mirando hacia otro lado, confundido. El sol estaba alto en el cielo. El calor caía como un fuego abrasador. La camisa de Eliza se le pegaba a la espalda. El sudor le goteaba de la frente, pero ella siguió adelante. Storm también jadeaba. Disminuía el paso, pero cada vez que Eliza le daba una palmadita en el cuello, Storm se esforzó más.
Al terminar de arar un surco largo, Elisa se detuvo y acarició a Storm. «Buen trabajo, amigo mío», susurró. Storm olfateó, frotando su cabeza contra su hombro, como si respondiera. La tarde caía. La rojiza luz del sol teñía de oro los campos. El páramo estaba ahora surcado de pulcros surcos, como las primeras puntadas torpes en una áspera alfombra natural. Henry sacó 2 vasos de limonada y se los dio a Eliza. «Has convertido a Storm en una auténtica máquina de 4 patas», él rió. Sus ojos brillaban de orgullo. Eliza chocó sus copas con él. Su risa resonó en el viento susurrante. «No es una máquina, abuelo», dijo, extendiendo la mano para acariciar a Storm. «Es de la familia». Mientras la oscuridad caía sobre Prairie Creek, Elisa se estiró en el césped junto a Storm. Miró el cielo nocturno. Las estrellas centelleaban como el latido de la tierra. Sabía que el camino por delante era largo, lleno de dificultades, lleno de dudas. Pero ahora, con Storm, con su abuelo, ya no tenía miedo, porque había aprendido que la familia no era solo el lugar donde nacías, era a quien estabas decidido a amar, con todo lo que tenías, y con un corazón resiliente, un caballo testarudo y tierra árida bajo sus pies. Elisa cree que nada es imposible. Unos días después, el arroyo Prairie estaba cubierto de densas nubes grises, como si presagiara un fuerte aguacero. Eliza apretó las riendas, agarrando el arado primitivo, roto por aquí y remendado por allá. Miró a Storm, que había perdido gran parte de su fuerza tras los días de duro trabajo. «Solo un poco más», susurró. Para tranquilizarse a sí misma y a Storm, Henry se quedó al borde del campo. Su vieja gorra de tela, calada hasta los pies, ocultaba su mirada ansiosa. Sabía que tanto Eliza como Storm estaban exhaustos, pero no había vuelta atrás. El viento empezó a arreciar en ráfagas, levantando polvo. La tormenta se desató. Sus orejas se pusieron alerta, inquieta. Elisa apretó las riendas con más fuerza. Tiraba con suavidad. «Vamos, Storm, continuemos». Storm dio unos pasos hacia adelante. Luego se detuvo. Negó con la cabeza, soltando las riendas, con la mirada fija en el cielo que se oscurecía, presa del pánico. Elisa sentía la ira que bullía en el caballo, el latigazo invisible de la fatiga, del dolor y quizás del miedo, una emoción que no todos los caballos podían expresar con facilidad. Ella intentó consolarlo, susurrándole palabras tranquilizadoras como siempre, pero Tormenta no se movió. La lluvia empezó a caer. Grandes y pesadas gotas de agua golpeaban el suelo, creando pistas embarradas. En pocos minutos, el campo era un mar de frío, barro resbaladizo. Elisa estaba allí parada, empapada, agarrando las riendas. «Por favor, Tormenta». Ella sollozó. «Por favor, solo una vez más». Storm retrocedió, tirando con fuerza. Casi tira a Elisa al suelo. El caballo se encabritó barro, su mirada frenética, como si luchara contra el mundo. A lo lejos, se oyeron murmullos. Los aldeanos, una vez más, se reunieron. Llevaban impermeables. Observaban la escena con una mezcla de lástima y burla. «Te lo dije». Un hombre negó con la cabeza. «Un caballo joven no es diferente de un niño. No hay esperanza». Una anciana murmuró: «Pobrecita. ¿Para qué intentarlo?». Sus palabras fueron como un puñal que le apuñalaba el corazón a Elisa. Ella la soltó. Las riendas cayeron al suelo fangoso con un golpe sordo. Eliza cayó de rodillas. Sus manos desnudas se aferraban al suelo fangoso. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, sin saber qué era lluvia y qué era desesperación. Oyó a Storm jadear a su lado, pero no se molestó en levantar la vista. Henry se inclinó hacia adelante con su bastón y le echó el abrigo sobre los hombros. No dijo nada, pero en silencio apretó sus hombros temblorosos. Un trueno retumbó en el cielo gris. Prairie Creek estaba sumido en la oscuridad.
Esa noche, Elisa estaba sentada sola en el granero. La tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba su pálido rostro. Storm estaba al otro lado del granero. Sus ojos tristes la observaban. Elisa sacó un pañuelo viejo de su bolsillo, lo único que quedaba de su madre. Se lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. «Lo siento, madre», susurró. «Hice lo mejor que pude, pero no pude». Lágrimas calientes fluyeron silenciosamente. En el rincón oscuro, Storm se acercó. El caballo bajó la cabeza. Frotando suavemente su frente contra la rodilla de Elisa, ella abrió los ojos, sorprendida. Storm resopló suavemente. Luego se sentó a su lado. Un gesto inusual para un caballo salvaje. Como si dijera, «Seguimos aquí, juntos». A la mañana siguiente, Henry se despertó temprano. Salió al porche, ajustándose el abrigo contra el viento gélido que aún persistía tras la lluvia. Pero no fue el frío lo que lo aturdió. En el campo lejano, a la tenue luz del amanecer, vio a Elisa sujetando las riendas, guiando a Storm por el barro. Se acabó el caos. Se acabaron los movimientos de cabeza frustrados. Solo una chica y un caballo, paciente, persistente, y nunca se rinde. Henry se cubrió los ojos con la mano. Luego rió suavemente. Las lágrimas rodaban por sus arrugadas mejillas. «Mi pequeño tonto testarudo», susurró. Y en Prairie Creek, un nuevo día comienza. Tranquilo, pero con esperanza. El cielo sobre Prairie Creek, después de la lluvia, estaba extrañamente despejado. Las nubes grises se habían disipado, dejando una extensión azul, como si la tierra y el cielo hubieran sido lavados durante la noche. El campo frente a la casa de Elisa era ahora un mar de lodo, pero en el corazón de la joven, un camino comenzaba a abrirse. Temprano esa mañana, Elisa se había levantado al amanecer sin esperar a que su abuelo la llamara. El viejo pañuelo envuelto en su muñeca era un silencioso recordatorio. Storm esperaba en la puerta. Como si supiera que hoy era un día diferente, el abuelo Henry se apoyó en su bastón y salió. Apoyado en la puerta, Elisa condujo a Storm al campo. Nadie dijo nada. No más palabras de aliento. No más presiones. Fueron Elisa y Storm quienes decidieron quedarse. Decidieron seguir luchando. Henry sonrió, golpeando suavemente los pies en el suelo del porche. Su corazón se llenó de una emoción que no podía identificar. Esta vez, cuando Elisa le ató el arado a Storm, este ya no forcejeó como antes. Solo resopló, golpeando suavemente el barro con los pies, su mirada serena, como si hubiera aceptado su nuevo rol. Elisa apretó las riendas con más fuerza. Respira hondo. Vamos. Tormenta. Vamos. El caballo avanzó, sin dudarlo, sin resistencia. La hoja del arado se hundió profundamente en la tierra blanda. Apertura recta, surcos sueltos. Elisa casi quiso llorar, pero se contuvo, concentrándome en el ritmo constante de Storm. Un paso, luego dos, luego un surco entero. Los aldeanos volvieron, pero esta vez sus ojos eran diferentes. Se acabaron las risas burlonas, se acabó el sarcasmo, solo silencio y admiración. Un hombre de mediana edad, que antes había sido un provocador, murmuró. «Esa chica. ¿De verdad que puede?» Una anciana frunció los labios y asintió. Sus ojos brillaban de respeto. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. Algo había cambiado, no solo en Storm, no solo en Elisa, en los corazones de quienes la vieron. Día a día, Elisa y Storm se convirtieron en una pareja perfecta. Ella aprendió a escuchar cada pequeño movimiento del caballo. Cuando Storm estaba cansado, cuando Storm necesitaba descansar, cuando estaba listo para darlo todo. Storm también aprendió a confiar plenamente en Elisa, que las riendas no eran cadenas, sino un hilo que conectaba sus corazones. Cada día araban más tierra. Largos, surcos rectos se extienden.
transformando el páramo en franjas fértiles, listas para recibir semillas, una tarde. Mientras el sol del atardecer teñía los campos de un amarillo dorado, Henry se apoyó en su bastón y se acercó a Eliza. Miró las hileras rectas de tierra. Con la respiración entrecortada, Eliza se secó el sudor de la frente. Se giró para mirarlo. Le brillaban los ojos. ¿Ves? Zrenia. Su voz se mezcló con el viento. Lo estamos logrando. Henry asintió. Tiene la garganta apretada. Eres tan mayor. Eliza susurró. En ese momento, todas las dificultades, toda la tristeza, todas las dudas se desvanecieron como las nubes después de una tormenta. Solo quedó el orgullo, amor y fe inquebrantable. Al atardecer, Eliza se apoyó en Storm. Ambas observaban en silencio el cielo rojo. Mañana, ella susurró, sembraremos el primer maíz. Storm suspiró suavemente. Como si respondiera, Eliza presionó su mejilla contra la melena de Storm. Sonriendo, nadie sabía qué les depararía el futuro. Nadie sabía si la cosecha de maíz llegaría a tiempo para salvar su granja. Pero ella tenía una cosa clara. Con todo el amor, con toda la perseverancia, con toda la fe de un corazón joven. Ella y Storm realmente habían cambiado su destino. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. La mañana en Prairie Creek estaba impregnada del aroma de tierra fresca. El viento traía el aliento de vida. Flotaba en el aire fresco. Eliza llevaba botas de goma y una camisa holgada. Llevaba un pequeño saco de maíz en la mano. Henry caminaba a su lado, una vieja azada al hombro, y Tormenta lo seguía, como su amigo más fiel. Hoy, comenzarían a plantar las primeras semillas en la tierra que habían cultivado con sangre, sudor y lágrimas. Antes de que empezaran, Henry se detuvo en medio del campo, se inclinó y recogió un puñado de tierra. Lo apretó suavemente, dejándola desmoronarse entre sus dedos callosos. «Buena tierra», asintió. Con los ojos brillantes de esperanza, Eliza se arrodilló. Recogió puñados de granos de maíz. Storm estaba cerca, moviendo la cola para ahuyentar las moscas y de vez en cuando frotando la cabeza contra su hombro como para ayudar. «Está bien», dijo Eliza radiante. «Comencemos». Trabajaron incansablemente de la mañana a la tarde. Henry cavó pequeños hoyos con una azada desportillada. Eliza los siguió, dejando caer unos granos de maíz en cada hoyo y cubriéndolos con cuidado con tierra. Storm llevaba bolsas de semillas atadas a su espalda, caminando pacientemente por las largas hileras. Eliza rió mientras Storm intentaba mantenerse recto en la línea. Las bolsas se balanceaban juguetonamente en su espalda. «Podríamos ser el equipo más raro de Prairie Creek», bromeó ella, acariciando la cabeza de Storm. Henry simplemente rió entre dientes. Su risa se perdió en el viento. El sol colgaba sobre sus cabezas. El calor le empapaba la espalda de la camisa. Eliza se sentó en el suelo, bebiendo agua fría de una vieja lata. Storm también aprovechó la oportunidad para descansar a la sombra de un árbol, jadeando. Henry encendió un cigarrillo. Inhaló profundamente y miró los campos con tristeza. «Pensé que nunca volvería a ver esta granja», dijo en voz baja. «Pero hiciste algo que nunca soñé». Eliza sonrió. Rayas de barro seco cubrían sus mejillas. «No lo hice sola». Ella susurró. «Te tuve. Tuve a Storm. Tuve a mamá y papá cuidándome». Henry se giró como para ocultar la punzada de emoción en sus ojos. Por la tarde, mientras el sol se volvía color miel, terminaron la última rosa. Eliza sacó otra bolsita de su bolsillo. Granos de maíz especiales que su madre había guardado de temporadas anteriores. Plantó las semillas con cuidado en un rincón aparte al final del campo. «Para mamá y papá», susurró, cubriéndolas con tierra. Storm se quedó a su lado en silencio, como si comprendiera el significado especial de este momento. Henry se quitó el sombrero, inclinó la cabeza
y susurró una oración silenciosa en Prairie Creek. En la inmensidad de la tierra y el cielo, hay oraciones que no necesitan ser pronunciadas, pero la tierra aún escucha. El cielo aún comprende esa noche. Los tres, un anciano, una niña y un caballo, se sentaron juntos bajo el porche. Henry preparó una tetera de té caliente. Eliza descansó, la cabeza sobre su hombro, y Storm se durmió en los escalones de afuera. Las nuevas semillas yacían profundamente en la tierra, comenzando silenciosamente su camino hacia el crecimiento. Eliza miró hacia el cielo nocturno donde las estrellas centelleaban como pequeñas semillas de esperanza. «¿Lo logramos, verdad, abuelo?», Zrenia preguntó. Henry sonrió. Sus ojos eran tan cálidos como las estrellas. «Sí, querido. Y ahora solo teníamos que confiar y esperar». El maizal aún no había brotado, pero en el corazón de Eliza había brotado una temporada de esperanza. Sabía que lo que habían sembrado hoy no eran solo semillas, sino también coraje, amor, fe en un mañana mejor, y a veces eso era suficiente. Unas semanas después, en el campo detrás de la casa, brotaron los primeros brotes de maíz. Se levantaron de la tierra, verdes y tiernos. Eliza y el señor Henry estaban uno al lado del otro, admirando el fruto de su trabajo. Una tormenta rozaba cerca de vez en cuando, acercándose suavemente, como si los animara. Una silenciosa alegría se extendió por el corazón de Eliza. Un sentimiento puro que no había conocido desde la muerte de sus padres, pero la alegría no duró mucho. Una mañana temprano, cuando la niebla aún cubría el pequeño pueblo, un motor familiar volvió a sonar al final del camino de tierra. Eliza levantó la cabeza, con el corazón dolorido. La vieja camioneta negra de Travis rugió hacia adelante, levantando polvo. Henry salió de la casa, parándose frente a Eliza, como por reflejo. Travis y otros dos hombres bajaron del coche. Esta vez no tan ruidoso, ni tan feroz como antes. La mirada de Travis ya no era fría, sino más bien tranquila y pesada. «Henry», dijo Travis con su voz. Señor Henry asintió con la mirada firme. «Ya sabes lo que tenemos que hacer», dijo Travis. Metiendo la mano en el bolsillo para sacar los papeles, Eliza apretó los puños, clavándose las uñas. La piel hasta que sangraron. Miró el campo detrás de ella. El maíz tierno que acababa de brotar. ¡Qué demonios! Aún brillaba en las hojas y sintió que se le encogía el corazón. Travis caminó lentamente a través de la cerca de madera, directo al campo. El señor Henry y Eliza lo siguieron en silencio. Travis se quedó de pie en medio del maíz. Se agachó y recogió un puñado de tierra húmeda. Lo olió y lo frotó suavemente en la palma de la mano, como si buscara algún viejo recuerdo. «Buena tierra», murmuró Travis, tal como lo había hecho Henry. Se enderezó. Se giró para mirar a Eliza. Su mirada se suavizó. «¿Esta chica aró el maíz ella misma?», Zrenia preguntó Travis en voz baja. Henry asintió. «Sin máquinas, sin bueyes, solo ella y un caballo testarudo». Los labios de Travis esbozaron una sonrisa que ya no era tan sarcástica como antes. Hubo una larga pausa. El viento susurró en los campos. Los pájaros piaban en las ramas cubiertas de rocío. Travis miró a Eliza. Sus ojos, desconocidos, una vez, dijo en voz baja, como para sí mismo. Empecé así con... nada, un pedazo de tierra estéril y la tonta creencia de que si lo intentaba todo, estaría bien. Henry miró a Travis con los ojos entrecerrados. Su expresión se suavizó. Eliza dijo nada, simplemente se quedó allí parada. Su corazón latía con fuerza. Finalmente, Travis suspiró profundamente, guardando los papeles en su bolsillo. 3 meses, dijo lentamente. Podemos esperar 3 meses más. Los ojos de Henry se abrieron de par en par, incrédulo. Travis asintió, pero recuerda a Henry. Insistió. No, por las reglas,
Esta chica merece otra oportunidad. Con eso, Travis se giró y se dirigió directamente al coche.